Si hoy quieres dar un boost, un empuje a las ventas, enfócate en la ley de Pareto del 80-20. Ese 20% que genera el 80% del resultado. ¿Cuál es ese 20%? En los clientes, en tu equipo, en las ventas, en los servicios. ¿Quién genera estrés? ¿Quién hace parte de ese 80%? ¿Quiénes son los clientes que no pagan? ¿Quiénes son los clientes malos? ¿Quién hace parte del equipo que no contribuye con el crecimiento? El 20% de tus productos generan el 80% de tu facturación. Así como el 20% de tu equipo mueve el 80% del negocio. Así como el 20% de tus decisiones afectan el 80% del crecimiento empresarial. ¿Por qué lo sé? Porque es lo que nos dice la ley de Pareto, la ley del 80-20, que nos dice aproximadamente que en todo lo que hacemos en nuestro día a día, de esas 100 cosas que hacemos, efectivamente solo un 20% cuenta. Como decirte, ¿no? Que si analizas tus números, el 20%, solo el 20% de todos tus clientes son los que generan el 80% de tu facturación. Y lo veo todos los días, analizando y hablando con emprendedores. ¿Y a qué nos sirve pues esto? Pues que si sabemos que esta ley, este principio se aplica en los negocios, podemos no solamente tomar mejores decisiones, que es el objetivo de este video, sino también pronosticar, poder evaluar cuáles son los mejores productos, las mejores acciones dentro de la empresa para elevar nuestra facturación al siguiente nivel. Así es que ponte cómodo que iniciamos de inmediato. Mira, la ley del 80-20 nos dice que no solamente en los negocios, sino que en cualquier aspecto de nuestra vida, todo lo que hagamos, realmente es un 20% lo que condiciona el 80% del resultado. En nuestra vida privada, en los estudios, en la productividad, en todo. Y sabiendo esto, ¿cómo lo podemos aplicar a los negocios? Pues sabiendo, por ejemplo, que solamente el 20% de nuestros productos condicionan o generan el 80% de la facturación, la primera cosa que yo muchas veces digo a los emprendedores es: inicia a identificar, qué cosa genera realmente el dinero en el negocio. Y podemos hablar, por ejemplo, de productos. ¿Cuáles son los productos hoy? Pero no lo que tú piensas. Analiza tus números. Habla con tu contador y dile: hazme una lista por facturación, por margen de ganancia, por ventas recurrentes. ¿Cuál es ese 20% que nos está generando el 80% de la facturación? Esto es fundamental. Es una de las primeras cosas que te aclara de inmediato el panorama y te hace entender dónde es que muy probablemente debes enfocarte. Entonces, ¿a qué me sirve tener 100 productos cuando solamente el 20% genera el 80% de facturación? Sería más inteligente enfocarme solamente en ese 20% para, en vez de solamente tener un 80%, poder expandirme y poder escalar. No solamente productos. Cuando hablamos de qué genera dinero, hablamos también, por ejemplo, de quiénes son los elementos del team, del equipo, que están generando o que están moviendo el 80% del negocio. ¿Quiénes son esos elementos, esas personas que tienen siempre ideas, que llegan primero, que se van por último, que dan el 120% todos los días, que están comprometidos realmente con la empresa, con la marca, con los clientes, que los ves que dejan todo en la empresa? Son aquellos que están generando dinero. Que generar dinero también significa quiénes son o cuál es el nicho de clientes que hoy están comprando más respecto al resto. ¿Hay alguna categoría que está en alguna forma facturando más comprando nuestros productos? Es la primera cosa que se hace siguiendo el principio de Pareto del 80-20. Otra cosa, por ejemplo, otra pregunta importante que deberías hacerte cuando comprendes, esta particularidad del 20-80, del 80-20 es: ¿quién genera estrés? Entonces, no solamente me identifico en ese 20% a nivel de productos, a nivel de ventas, a nivel de equipo, a nivel de clientes, sino también quién, al contrario de ese 20%, está remando
al contrario, nos está haciendo la vida difícil, nos está obstaculizando, ¿ok? en ese crecimiento, en esa escalada. Y ahí descubrirás, cuando hablamos de estrés, hablamos lógicamente de quién no nos está permitiendo de trabajar bien. Ahí de repente encontrarás clientes que de repente compran, pero que nos hacen la vida imposible. Encontrarás, cuando analizas esto, clientes que es mejor no tenerlos, para enfocarme al contrario en ese 20% de esa categoría que de repente compra más rápido, más fácil, más volumen, pago simplificado, no te hace esperar. ¿Ok? Estrés también tiene que ver igual con el team. Hay alguien del equipo que en vez de encontrar soluciones, encuentra solamente problemas, encuentra solamente excusas para no desarrollar su tarea. Hay alguien en el equipo que en vez de empujar el carro, como se dice, se sienta encima y además está hablando solo tonterías, solo negatividad y no nos permite enfocarnos en las cosas importantes. ¿Ok? Esto es fundamental. ¿Quién está generando estrés? Siguiendo la ley de Pareto. Porque nuestro objetivo es dar el focus, la atención a lo que sí está generando ventas, más clientes, más crecimiento. Tercer punto. Una vez que identifico qué cosa genera dinero y qué cosa nos está generando estrés, pues potencio fundamentalmente el 20%. Identifico, por ejemplo, los productos, los servicios que se venden más, que los clientes quieren, que generan ese 80% de facturación. La primera cosa es, reunámonos con los proveedores, ¿ok? Y de repente reescribamos nuevamente los acuerdos. Quiero más producto. ¿Qué tratamiento especial me puedes dar si en vez de comprar 100 unidades al mes, iniciamos a comprar 300 unidades al mes? ¿Ok? Entonces inicio a enfocarme y a potenciar ese 20%. Si encuentro en el equipo personas que están efectivamente trabajando muy bien, que lo están dando todo, que es el tipo de perfil que a nosotros nos sirve. Acordémonos, chicos, que solos no vamos a ninguna parte. Si tenemos al contrario gente comprometida honestamente con el negocio, con nuestra visión, con nuestros objetivos, son personas que tenemos que potenciar. ¿Y cómo los potencio? Con premios, ascendiéndolos de repente a una posición más de autoridad, ¿ok? Aumentándoles, ¿por qué no?, el sueldo, dándoles nuevos objetivos, ¿ok? Dándoles espacio, porque tenemos que trabajar con ese tipo de gente, ¿ok? Y te garantizo, toma todo tu equipo y vas a ver que habrá solamente un 20% que realmente mueve el negocio. Entonces, es sobre ellos que tienes que apuntar, tienes que potenciar. Porque solamente ellos te permitirán o si de repente encuentras que hay un perfil en todo tu equipo que efectivamente es lo que está hoy generando el cambio, las ventas, pues contrato más personas de ese tipo de perfil. De repente vendedores, de repente servicio al cliente, ¿ok? O de repente en la fase de preparación del producto. Analizo qué cosas que me sirve y potencio ese 20%. O si no, por ejemplo, descubro que hay una categoría de clientes que está comprando bien. De repente, madres solteras, por ejemplo, hipotizo, madres solteras con un hijo están hoy comprando muchísimo en nuestro servicio, en nuestro gimnasio, en nuestra peluquería, etc. Entonces, si es un nicho que hoy está generando mucha facturación, hace parte de ese 20% que genera el 80% de facturación, ¿qué cosa hacemos? Pues preguntarnos cómo podemos potenciar la llegada de nuevas clientas como esa categoría. Y ahí te puede venir en mente de repente, oye, ¿por qué no en nuestra peluquería realizamos de repente talleres gratuitos de cómo maquillarse? ¿Ok? Para darle un servicio extra a nuestras clientes que vienen a hacerse el peinado. ¿Ok? O de repente hay algún evento de repente en la ciudad donde participan ese tipo de personas, donde podemos de repente alquilar un stand y abrir un pequeño kiosquito, ¿no? Y promover nuestro servicio, dando cupones, descuentos. Te viene en mente inmediatamente cómo hacer esto. O podemos crear una oferta en Google Ads o en Meta Ads, donde hacemos una oferta específica. Eres mamá, soltera, con un hijo, perfecto, accede a esta promoción. Potencio ese 20%.
porque solamente haciendo esta acción me permitirá de poder crecer haciendo el mismo esfuerzo, con el mismo presupuesto publicitario, puntando, pero principalmente a quien hoy compra más, a quien es al ese 20% que hoy está generando el 80% de facturación. Focus en las acciones de impacto. ¿Qué sucede? Que cuando iniciamos a movernos, cuando hacemos esta parte de qué cosa genera, ¿no?, el dinero, qué cosa está realmente hoy funcionando, también tenemos que analizar las acciones. En tu día a día, si tienes una agenda, si tienes de repente un tablet, como por ejemplo yo, ¿qué cosa hago? Pues antes de iniciar mi día tengo mi lista, ¿no?, fundamentalmente de cosas que tengo que hacer, las cosas más importantes, indispensables, urgentes, perfecto. Si analizo mi agenda, me daré cuenta que entre todo lo que hago normalmente durante el día, hay solamente un 20% que realmente está hoy generando un crecimiento en la empresa. Hipotizo, entre todas las cosas que tengo que hacer, tengo de repente que crear anuncios publicitarios y también responder a los correos electrónicos, hablar con clientes y también de repente poner en orden mi escritorio. Pero te das cuenta que si tengo que elegir entre las acciones realmente de impacto, hago que otro ponga en orden mi escritorio, estoy haciendo un ejemplo, ¿no?, y hago que otro de repente responda a los correos electrónicos y yo me enfoco solamente en ¿qué cosa? En crear anuncios publicitarios y en hablar con los clientes, porque eso es que realmente cuenta para enfocarme en ese 20%. ¿Okay? Entonces tú también como dueño de empresa tienes que analizar todo lo que estás haciendo y encontrar ese 20% que realmente genera impacto. ¿Okay? Y por último, automatiza y delega. Acuérdate que una vez que identifico quién trabaja bien, cuáles son las cosas que están funcionando, quiénes son los tipos de clientes, a este punto me puedo apoyar en la tecnología, ¿ok?, para poder automatizar ese proceso, ¿ok?, y delegarlo al 80%. Porque lógicamente nuestro objetivo no es el de ocuparnos. Si identifico que de repente entre las acciones de marketing que estamos haciendo, ¿no? Imagínate un ejemplo. Si analizo que más que los videos, hoy lo que nos está generando ventas es nuestra comunicación a través de correos electrónicos, por ejemplo, ¿ok? Pues en vez de hacerlos manualmente, inicio a automatizarlos, utilizando, por ejemplo, ChatGPT, para que me ayude en la escritura, en la redacción, el copy de mis correos. Y de repente lo automatizo también con algún respondedor automático. ¿Okay? Y una vez que tengo los prompts, los comandos listos, pues lo delego, tomo a mi brazo derecho, a alguien del equipo y le digo, desde mañana te ocupas de esto. ¿Okay? Entonces, algo que yo hacía antes, sin ningún tipo de conciencia de resultado, hoy lo automatizo y lo delego con resultados extraordinarios. Espero comprendas cuánto es importante la ley de Pareto, el 80-20 o el 20-80, que te permite realmente de enfocarte en las cosas que cuentan. Entonces, si hoy quieres dar, como se dice, ¿no? Si hoy quieres dar un boost, un empuje a las ventas, enfócate en la ley de Pareto del 80-20. Ese 20% que genera el 80% del resultado. Así como el 20% de tus clientes son los que facturan el 80% de tu facturación, así como solo el 20% de tu equipo mueve el 80% del negocio, identifica antes que todo qué cosa está generando dinero. ¿Cuál es ese 20%? En los clientes, en tu equipo, en las ventas, en los servicios. Después, ¿quién genera estrés? ¿Quién hace parte de ese 80%? ¿Quiénes son los clientes que no pagan? ¿Quiénes son los clientes malos? ¿Quién hace parte del equipo que no contribuye con el crecimiento? ¿Okay? Potencia el 20%. Nos enfocamos en los clientes que compran más. Nos enfocamos en los productos que se venden más. Nos enfocamos en las acciones que realmente generan impacto. Entre todo lo que hacemos al día a día, nos enfocamos solo en lo que realmente genera ventas y automatizamos y delegamos. Esto significa sacarle el jugo a la ley de Pareto con el objetivo de llevar nuestro negocio al siguiente nivel. Yo espero que esta información haya sido útil. Es una información realmente de altísimo valor que si la pones en práctica tendrás resultados extraordinarios, fuera de lo ordinario. ¿Ok? Hacer prueba para creer.
¿Ok? Yo te mando un fuerte abrazo, recordándote siempre nuestro sitio web www.emprendedoreficaz.info para nuestros cursos, consultorías o para poder entrar a nuestra agencia de marketing digital. ¿Ok? Yo te mando un fuerte abrazo y te veo puntual en el próximo video. Bye, bye.